Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen mucho la pena. La verdad es que vivimos días tristes. Lo que está sucediendo en Ucrania aún no le deja sin palabras. La barbarie humana no tiene parangón con nada y hace que muchas veces uno se pregunte si el ser humano no se dirige hacia la autoextinción. Después, las dantescas imágenes procedentes del estadio La Corregidora en México tampoco ayudan demasiado a la hora de buscar un halo de esperanza en este mundo que nos está tocando vivir. Ver cómo personas se muelen a palos por un partido de fútbol hace que uno se pregunte si toda esta mierda merece la pena. Por desgracia, el mundo está lleno de guerras y conflictos olvidados, y solo cuando están cerca nos echamos las manos a la cabeza, al menos por unos momentos. Pero por desgracia, me temo que todo esto se seguirá repitiendo. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Quiero dejar claro antes de empezar que el capítulo de esta semana no pretende ser una guía exhaustiva de lugares donde el talento futbolístico abunda. Vamos a hablar de algunos de esos lugares, sí, pero sin la pretensión de ser exhaustivos al 100%. Vamos a centrarnos en Europa, y es evidente, lo sé, que hay otros lugares en el mundo que podrían formar parte de esta lista, e incluso, ¿por qué no?, de la propia Europa. Hoy vamos a realizar un viaje futbolístico por algunos lugares concretos en los que, por unas razones u otras, el talento se concentra. Si echáis de menos algún lugar que pensáis que debiera estar en la lista, no dudéis en hacérmelo saber. Los comentarios en iVoox están abiertos para todos vosotros, al igual que la página de Facebook o mis redes sociales. La primera parada de este viaje nos lleva a París, aunque si muchos pensáis que va a ser el romántico paseo por la Ciudad de la Luz, os equivocáis. Los suburbios de París, o dicho de forma un poco más elegante, el distrito de Île-de-France, es uno de los epicentros europeos del talento. ¿Dónde estaría la selección de Francia hoy en día sin los futbolistas nacidos y criados en París? La respuesta obvia es que en tremendas dificultades, ya que la Francia campeona del mundo en 2018 contó en sus filas con 8 futbolistas surgidos de las grandes moles de cemento de estos barrios. Y la historia se repite en 2016, con 9 integrantes del Les Bleus, subcampeones de Europa, criados en las afueras de la capital gala. En 2018, en la Copa del Mundo, el papel determinante en el centro del campo de Paul Pogba, Blaise Matuidi y N'Golo Kanté, además del atacante Kylian Mbappé, fue vital para levantar la Copa del Mundo en Moscú. Pero el papel de Les Vanlier en la cita de Rusia pudo haber sido aún mayor de no mediar la lesión de Kingsley Coman, habitual en las convocatorias de Deschamps, o si Adrien Rabiot no hubiese pretendido ser la diva de la selección con sus pretensiones y peticiones. Si pensamos que esto ha sido siempre así, estaríamos equivocados, ya que otros ciclos gloriosos de la selección gala no han contado con el mismo número de parisinos en sus filas. Por ejemplo, en 1984 solo había un parisino, el lateral izquierdo del Girondins Thierry Tussaud, mientras que en 1998 esta representación recaía en los hombros de Thierry Henry, Patrick Vieira y Lilian Thuram. El director del INF de Clairefontaine, Jean-Claude Lafargue, lo tiene claro. Alrededor del 65% de los futbolistas profesionales franceses proceden de la región de París, por lo que es normal que sean también mayoría en la selección. Île-de-France cuenta con una población de 12 millones de personas, que es un 18% del total de Francia.
y con la globalización y la inmigración se ha convertido también en cuna de varios internacionales para otros países. Rafael Guerreiro con Portugal, Riyad Mahrez y Yacine Brahimi con Argelia, Mehdi Benatia con Marruecos y Geoffrey Kondogbia con la República Centroafricana también han nacido en esta zona de la vieja Europa. Precisamente esta globalización y las facilidades de hoy en día han hecho que equipos de muchos lugares compitan con clubs como PSG, Nantes, Lille, Rennes o Mónaco por conseguir su nueva perla escondida entre el cemento del Les Banlieues. Clubes de las 4 grandes ligas europeas, así como equipos belgas o holandeses, realizan labores de scouting en la zona, algo que incluso realizan conjuntos de países más exóticos como Macedonia, Turquía o Azerbaiyán. Pero, ¿cuál es la razón por la que Île-de-France se ha convertido en un epicentro del talento en Europa? Está claro que en zonas desfavorecidas en lo económico, donde los pasatiempos no abundan, el fútbol es una actividad fácil de llevar a cabo y barata, ¿por qué no decirlo? Además, es un deporte tremendamente popular entre todos los inmigrantes que se congregan en estos barrios, por lo que es habitual ver a muchísimos niños jugando por las calles a cualquier hora del día. Está claro que estos jóvenes ven el fútbol como una vía de escape de una vida de marginalidad y pobreza. Jamel Sanjak, presidente de la Liga de Île-de-France, afirma que los jóvenes aquí están más motivados que en cualquier otra parte para convertirse en futbolistas profesionales. Para que estas ganas de triunfar mezclen a la perfección, hay que contar con unas infraestructuras adecuadas. La zona cuenta con más de 4.000 campos de fútbol y con la increíble labor de un buen puñado de entrenadores e incluso amateurs. Mathieu Bidot, jefe de reclutamiento del Nantes, lo tiene claro. La calidad del talento de esta zona tiene mucho que ver con la densidad de población extrema de estos barrios. Los jóvenes aquí viven el fútbol callejero. Cruzamos ahora el Canal de la Mancha por el Eurotúnel y llegamos a la otra gran urbe, Londres. Una vez aquí, cruzamos el Támesis para descubrir las barriadas del sur de Londres metropolitano. Tradicionalmente siempre habían sido los barrios del norte y del este de la capital inglesa los puntos neurálgicos de la actividad futbolística, pero esto ha cambiado en los últimos tiempos. Por ejemplo, en el combinado inglés que ganó el Campeonato del Mundo Sub-17 en 2017 no había ni un futbolista procedente del norte de Londres, y solo uno, Ryan Brewster, de Chadwell Heath, de los barrios del este de la capital. Por el contrario, había hasta 7 representantes de los barrios del sur. El más conocido de ellos, Jadon Sancho, que el verano pasado regresó a la Premier para enrolarse en el United y que se crió en Camberwell, al igual que Reiss Nelson, ahora en el Feyenoord, aunque sigue perteneciendo al Arsenal. Nelson, como curiosidad, acudió a la misma escuela que el portero del Chelsea, Marcus Bettinelli. El guardameta podría unirse en un 11 del sur de Londres a futbolistas como Joe Gómez, Nathaniel Clyne, Aaron Wan-Bissaka y Ryan Sessegnon en defensa, mientras que el centro del campo bien podía estar ocupado, en este hipotético 11, por Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek y Nathaniel Chalobah. Y para el ataque, el técnico, que bien podría ser el seleccionador nacional, Gareth Southgate, podría optar por Wilfried Zaha, Ademola Lookman, Tammy Abraham o Jordan Ibe, además de los ya citados Sancho o Nelson. El sur de Londres siempre ha producido futbolistas talentosos, aunque tal vez no en tanta cantidad como en la actualidad. El mito gunner Ian Wright era amigo de la infancia de David Rocastle, mientras que Rio Ferdinand se crió en Peckham. Pero hoy en día lo que más llama la atención es el altísimo número de futbolistas de ataque que surgen de estos barrios. Wan-Bissaka daba algunas de las claves de esto en una entrevista publicada en The Guardian. Había balones volando por todas partes, para todo el mundo. El ayuntamiento cortaba la hierba a menudo y jugábamos partidos de 15 contra 15. En aquellos partidos en Walton Green nunca hice una entrada, estaba muy ocupado haciendo trucos. Jugar al fútbol en la calle en estos barrios tan cosmopolitas es un factor importante a la hora de entender este crecimiento, pero también hay que tener en cuenta que Croydon, Lambeth, Lewisham y Southwark se encuentran entre los barrios más pobres de la capital y con un mayor índice de criminalidad por arma blanca en todo el Reino Unido. También juega un papel importantísimo en este crecimiento el hecho de que en estos barrios también haya buenas escuelas en las que los chicos se van formando en un ambiente lo más profesional y disciplinado posible. Hudson-Odoi perteneció a la Whitgift School en Croydon, que cuenta entre sus exalumnos con Victor Moses o Bertrand Traoré, y que cuenta además en su staff con el antiguo manager del Crystal Palace y
ex defensa del Arsenal Colin Page, entre otros. Los clubes de la zona se han dado cuenta del potencial de estos jóvenes y les han dado oportunidades. Zaha y Wan-Bissaka despuntaron en el Palace, mientras que Joe Gómez tuvo su hueco en el Charlton Athletic. Clubes con mayores presupuestos también han puesto sus ojos en esta zona, y un claro ejemplo de esto es el Chelsea, cuya política de cesiones tal vez no haya producido sus frutos en el primer equipo, pero que ha hecho que un buen puñado de jóvenes futbolistas se asienten como profesionales, tanto en su estructura como en la de otros clubes. Así, siguiendo el ejemplo de Sancho o Nelson, otros jóvenes se han decidido salir de su zona de confort y embarcarse en aventuras fuera de Inglaterra. Joshua Maya dejó Sunderland rumbo a Burdeos y ha debutado con Nigeria. Incluso la Masía puso sus ojos hace unos años en uno de estos jóvenes y así, Marcus McGuane dejó el Arsenal para jugar en el Barça B, aunque hoy haya vuelto a Inglaterra y juegue en el Oxford United. La siguiente parada de este viaje nos lleva a Alemania, a un lugar en el que se disputa uno de los partidos con una rivalidad más enconada y bonita también, como pudisteis escuchar en el episodio de la semana pasada, aunque ahora mismo uno de sus protagonistas esté de capa caída, la cuenca del Ruhr. De esta zona, conocido como Das Revier, han salido multitud de exitosos futbolistas rumbo a los mejores conjuntos de la propia alemana y además de a otros grandes conjuntos de Europa. Ganadores de la Copa del Mundo, de la Champions, de ligas nacionales e incluso a algún que otro capitán de la Mannschaft. Elegir un 11 salido del antiguo centro neurálgico del carbón y del acero germano puede resultar hasta fácil. La portería pertenecería indiscutiblemente a Manuel Neuer. Por delante de él se podría alinear una línea de 3 compuesta por Joel Matip, hoy en día en el Liverpool, Kevin Vogt y Can Ayhan. En el centro del campo encontraríamos a futbolistas de la talla de İlkay Gundogan, Leon Goretzka, Marco Reus y Mesut Özil, mientras que el tridente ofensivo podría ocuparlo perfectamente Leroy Sané, Julian Draxler y Pierre-Michel Lasogga. Mientras que en los Länder del sur del país, Bavaria o Baden-Württemberg por ejemplo, presumen también de ser cuna de un buen puñado de profesionales del esférico, en la cuenca de Ruhr hacen gala de una pasión por el fútbol que ensombrece a cualquier otra región del país. Y es que el fútbol aquí es mucho más que un deporte. Es una manera de entender la vida, donde los aficionados rinden tributo y sienten auténtica devoción por su club, lo que genera además un sentimiento de pertenencia único. Una segunda familia, vaya. En palabras del centrocampista Ingo Anderbrugge, ex del Schalke y Borussia Dortmund, un Ruhr sin fútbol es simplemente algo imposible. En la misma dirección señala el técnico Ottmar Hitzfeld, quien guió al Dortmund a su única orejona en 1997. En esta zona el juego es una religión. No por nada, esta zona es conocida como la tierra de los 1000 derbis, y es que a lo largo de la historia, además de los ya citados Borussia Dortmund y Schalke, Bochum, Duisburg, Wattenscheid, Rot-Weiss Essen y Rot-Weiss Oberhausen han participado en la Bundesliga. En estos momentos de debilidad del Schalke, el Bochum ha tomado su lugar en la máxima categoría del fútbol alemán para acompañar a un Dortmund que siempre parte entre los aspirantes a derrocar al Bayern. Precisamente hay quien apunta a la falta de futbolistas de la zona como una de las causas de debilidad del cuadro de Gelsenkirchen, mientras que como contraste, el Länder al que pertenece la cuenca del Ruhr, Renania del Norte-Westfalia, aporta alrededor de 60 futbolistas al resto de equipos de la Bundesliga. Relativamente cerca encontramos la siguiente escala de nuestro viaje por la vieja Europa, Viena. Puede que a muchos os sorprenda esta parada de nuestro viaje, ya que el fútbol austriaco está lejos de la máxima élite a nivel europeo, y en los últimos años los títulos han ido siempre a parar a Salzburgo. A pesar de eso, el fútbol todavía inspira y fascina en la capital del país, y ha producido futbolistas con unos antecedentes multiculturales más que interesantes. El delantero Marko Arnautovic, hijo de padre serbio y madre austriaca, nació aquí. Además, el actual futbolista del Real Madrid, David Alaba, con ascendencia nigeriana y filipina, también. El mismo caso podría aplicarse a Alexander Dragovic, producto de la diáspora serbia. Estos tres futbolistas se criaron en la cantera del Austria de Viena, donde Frank Stronach invirtió de forma considerable. Pero todo esto ha ocurrido hace ya unos años, y tal vez podamos estar a las puertas de una nueva generación, quién sabe, de futbolistas brillantes procedentes de Viena.
Del Rapid, el otro gran conjunto de la ciudad, han salido un par de jugadores prometedores que pueden tener un buen futuro. Vamos a ver qué pasa con ellos. Se trata del centrocampista Dejan Ljubicic y del portero Daniel Bachmann, quien ya ha llegado al combinado nacional y pertenece al Watford inglés. Otros jóvenes interesantes son Maximilian Weber, que ya ha pasado por Ajax y Sevilla antes de recalar en el RB Salzburg, o Dominik Prokop, aunque este último parece haber dado un pequeño paso atrás con la intención de dar 2 pasos adelante. Algo que es indudable es que cada vez que la selección de Austria ha brillado a nivel internacional, los futbolistas vieneses han tenido un papel destacado. Así, en el Wunderteam, que maravilló al mundo en los años 30, contaba en sus filas con el maravilloso Matthias Sindelar. A su vez, el medio Ernst Orkbirk y el extremo Gerhard Hanapi eran la columna vertebral del combinado que terminó tercero en la Copa del Mundo de 1954. En el equipo austriaco de finales de los 70, que incluso venció a Alemania en la fase final del Mundial del 78, dependía sobremanera de las actuaciones del lateral derecho Robert Sara, del trabajo de Herbert Prohaska y del delantero Hansi Krankel. El distrito de Favoriten en Viena es conocido como el auténtico crisol del talento. Allí han nacido iconos del Wunderteam como Sindelar y el guardameta Walter Seemann, al igual que el delantero Tony Polster. Antes de volver al centro de Europa para cerrar el episodio de hoy, viajamos a orillas del Atlántico para visitar Oporto. Pero no para hablar de su club de fútbol solamente, más conocido, sino para hablar de la zona como un campo de cultivo propicio para el talento, ya que, como bien sabemos, el Porto es conocido como un buen comprador y mejor vendedor. Vaya, que compran barato y venden muy caro. Los dragones han visto que, además de encontrar futbolistas en otros rincones del planeta, también los pueden encontrar cerca de su propia casa. Así, en los últimos tiempos también han empleado recursos en pulir joven talento local, del área metropolitana y de su región administrativa. Rubén Neves surgió de las categorías inferiores del club portista antes de aterrizar en la Premier League en julio del 2017. Algo parecido le sucedió a Andrés Silva, quien perteneció en edad juvenil al conjunto de Dragao antes de emprender un viaje que le ha llevado a Milán, Sevilla o Frankfurt, antes de aterrizar en Leipzig. Pero si hay un puesto en el que el conjunto portugués ha sido especialista, es el puesto de defensa central. Ricardo Carvalho y Bruno Alves, además de una brillante y longeva carrera, tienen en común haber salido de la cantera blanquiazul. El último exponente de este buen hacer a la hora de producir buenos centrales podría ser Diogo Leite. Pero el ser humano no es infalible y a lo largo de los años los scoutings del club han dejado escapar perlas que nunca han jugado en el campeón de Europa en 1987. Un buen ejemplo de ello podría ser Bruno Fernández, el luso que despunta en el Manchester United. Ander Gómez, por su parte, fue descartado a los 15 años y tuvo que buscar acomodo en otros conjuntos como el Boavista o el Benfica antes de llegar al Valencia. Y un caso similar es el de João Mario. Si bien el centrocampista internacional tuvo que abandonar Oporto al mudarse su familia a Lisboa. Entre los futbolistas que realmente fueron grandes en el equipo del Oporto, encontramos ilustres nombres que no esquivaron el radar de los ojeadores, y que sí que nacieron muy cerca de la ciudad portuguesa. El portero Vítor Bahía, el central Jorge Costa, el lateral derecho João Pinto, los centrocampistas Jaime Pacheco, Antonio Sousa y Jaime Magalhães, y el delantero Fernando Gómez son auténticas leyendas del club. Y para cerrar esta parte del viaje, un último apunte. En el equipo que conquistó la Orejona en 1987, 6 de sus titulares eran naturales de Oporto. Para cerrar este viaje futbolístico viajamos a Zagreb. La capital croata es el claro corazón, el pulso del fútbol del país, muy a pesar de otras ciudades con gran tradición, como pueden ser la fantástica Split, Rijeka, Osijek o Zadar. Y ahí es donde juega un papel preponderante el Dinamo Zagreb. El equipo de la capital croata es el auténtico dominador del fútbol local y además ha acumulado participaciones brillantes, en algunos casos, en Champions League. El 22 veces campeón de Croacia cuenta con la academia más prolífica del país, que cumple un doble propósito. Por un lado, proveer jugadores únicos para exportar a otras competiciones de un mayor poderío económico y por otro lado, inculcarles un estilo de juego basado en la técnica, la imaginación y la intensidad.
Entrenar a estos jóvenes tiene su aquel, ya que la maestría con el balón es algo innegociable y las sesiones individuales son imprescindibles. Se puede asegurar, sin lugar a equivocarnos, que los chicos que pasan por el centro de Kitek Hachian están bien enseñados. Y los números hablan por sí solos. Más de la mitad de la escuadra que se proclamó subcampeona del mundo en 2018 habían pasado por la cantera del Dinamo. Es más, según el observatorio CIES, el Dinamo es uno de los mayores abastecedores de futbolistas para las 5 grandes ligas. De hecho, en 2019, dicho organismo cifró en 66 los futbolistas surgidos de las categorías inferiores del Purgeri que jugaban en Inglaterra, España, Italia, Alemania o Francia. Entre los nombres que se proclamaron subcampeones del mundo de 2018 encontramos a los defensas Dejan Lovren, Vedran Chorluka, Tim Jeddag y Josip Pivarik. Los centrocampistas Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Luka Modric y Milan Badelji y los atacantes Andrei Kramaric y Marco Piaca. Además, en un hipotético Hall of Fame de fútbol croata, sin lugar a dudas vamos a encontrar a jugadores de la talla de Robert Prosinecki, Zvonimir Boban, a los defensas Zvonimir Soldo y Dario Simic y al centrocampista Niko Kanskar. Nada mal, ¿verdad? If the bars was actually written, I'ma be creative, super innovative. I promise when I make it, I will never leave the basics. Hip-hop, it started on some conscious shit, acknowledge it. Instead of getting caught up in these politics, makes you wanna question where a lot of people's knowledge is. I guess it makes it. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me junk sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones or dreams. El Weapons de Dark Rocks pone el punto y final a un capítulo en el que hemos viajado por toda Europa en busca de esos lugares donde el talento crece a raudales y que sin lugar a duda deben ser tenidos en cuenta por cualquier aficionado del universo fútbol. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g_arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letizier. Como ya sabéis, todo el contenido de este podcast y alguna cosita más lo tenéis en quierosercomoletizier.blogspot.com. Si queréis ir directamente al grano, buscad en vuestro reproductor de podcast favorito Quiero Ser Como Letizier. En iVoox, Spotify, iTunes, Google Podcast y hasta en Amazon Music lo encontraréis seguro. Y cuando lo encontréis, suscribíos, ya que es tremendamente importante para el futuro de este proyecto. Para despedirme he elegido una frase de uno de los últimos nombres aparecidos en este episodio, Luka Modric, quien afirmó: «He tenido que ganar muchas cosas para que sucediera y solo entonces otros se han dado cuenta de que el fútbol no es solo goles, goles y goles». Hasta la semana que viene. I'll tell you how I feel. Was that I go